Buenas tardes. Híjole, ahora sí me apantalla. Ya están agarrando más poder porque ya hacen cada vez mejor la gimnasia de psicofísica. Y eso me da mucho gusto. Este es el tema de hoy, principio de correspondencia 2, porque hace un año ya lo tratamos. Así que hoy vamos a plantearlo de otra forma para que siga refrendándose la enseñanza, porque es una ley universal. Según los archivos esotéricos, hay 7 leyes universales. Y la primera de todas es que todo es mental. Siempre, primero, es una idea y después se manifiesta. Y luego hay otras, y esta es una de ellas. Le dicen ley de la correspondencia o principio de la correspondencia. Y esa imagen es pues una síntesis de lo que es la enseñanza. Dice arriba, como es arriba, es abajo. Y acá abajo dice, como es adentro, es afuera. Y el maestro de la Ferrer le agrega, para que se cumpla el milagro de la unidad. Entonces, hoy es día jueves 12 de junio del año 2025. Y vamos a empezar. Por favor, dale un clic. Y bueno, dale. Ese axioma que viene ahí arriba nos recuerda la importancia y la trascendencia de estudiar la astrología, no nada más como un mero entretenimiento, sino para tener datos que se conviertan en información. Cuando uno sabe cómo aplicar los aspectos favorables, uno puede planear cosas. Y la verdad es que la historia de la humanidad está plagada de información en referencia a los astros que nos sirven para múltiples actividades. Por ejemplo, en la agricultura, la mayoría de la gente que se dedica a eso, pues saben cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo agregar abonos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la luna, en lo particular, tiene una gran influencia sobre los líquidos que hacen crecer las plantas, por ejemplo, ¿no? Cuando en la calle se ve un camellón y se ve un arbolote que reventó el concreto, eso se logra porque el árbol está bombeando agua, líquido del subsuelo a través de sus raíces, y llega un momento en que la presión es tanta que revienta el concreto. Entonces, eso mismo se hace en yoga. Ya cuando se practican las posturas de forma correcta, lo importante es el trabajo interno. Entonces, el trabajo interno son una serie de bandas, así se le llama, que básicamente son bombeos. Es como apretar y aflojar, pero bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, 2 sellos importantísimos. Uno es arriba, en la garganta, cerramos, y el otro es exactamente en el otro extremo. Se llama el músculo pubococcígeo. Pubo viene de pubis. Este es el pubis. Coccígeo se refiere al coxis. Y entonces, si piensan en el punto intermedio entre el pubis y el coxis, en medio, se aprietan, ese es un músculo. Lo han utilizado de forma involuntaria porque es el músculo con el que se controla la orina, por ejemplo. Cuando alguien tiene muchas ganas de orinar y uno aprieta, pues con ese músculo se aprieta. Y cuando va uno a orinar, uno afloja ese músculo y sale el chorro. Y luego los últimos chisguetes salen precisamente por la acción de ese músculo. El chisguete. O sea, uno aprieta y luego uno suelta y si uno cierra voluntariamente, es ese músculo. A ver todos, a la de 3 vamos a apretar el músculo pubococcígeo. 1, 2, 3. Nadie se enteró. Porque no se ve, ¿verdad?
pero es un músculo muy importante. Por eso en la práctica de la gimnasia psicofísica o en la llamada yoga restaurativa, levantamos las piernas para descongestionar todo el bajo vientre, básicamente ese músculo, porque ese músculo siempre andamos montados sobre él. ¿Estamos sentados? Estamos sentados sobre él. ¿Estamos de pie? Estamos montados sobre él. Y así como en el caso de las mujeres, el principal tipo de cáncer que se desarrolla es el de las glándulas mamarias, en el de los varones es el de la próstata. Y es precisamente por estar montados siempre sobre ese músculo, porque ese músculo adentro está la próstata. Así que siempre tenemos todo el peso sobre la próstata. Estaba viendo un archivo en donde pues recomiendan el agua tibia y el hilo negro, o sea, comer bien y tener un estilo de vida saludable, ¿no? Y luego dice, pero también de los 40 años en adelante hay que checarse. Y yo digo, no, tanto guardar el tesoro para que venga Cortés y se lo robe. No, habiendo otras opciones, ¿no? Por ejemplo, el magnetismo. Con el magnetismo podemos ver cómo está la energía. Y si hay algún desequilibrio energético, como lo checamos ayer, pues se corrige. Y si levantamos las piernas, pues estamos descongestionándolo. Y eso es una terapia que ha promovido la yoga desde hace miles de años. Quitarle el peso a la próstata es fundamental. Y por supuesto, pues la higiene, que consiste mínimo en limpiarse al orinar como varones, que es algo que no nos inculcaron desde niño. Yo en lo particular confieso que lo aprendí a los 40 años. Hijo de padre médico, mi padre no me enseñó a limpiarme al orinar. ¿Quién de ustedes se limpia al orinar? 3 o 4. Es decir, la gran mayoría creemos que limpiarse al orinar es cosa de mujeres. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque la uretra masculina, el tubito por donde sale la orina, es más largo en los varones que en las mujeres. Y entonces es como un popote flexible que guarda humedad. Y luego andamos haciendo chistes, ¿no? De la gota traicionera. Que por más que te la sacudas, la última gota siempre cae en el calzón, ¿no? Bueno, esa gota es lo que se escurre del líquido que quedó en la uretra. Entonces, basta con tomar 2 cuadritos de papel y para que se note, voy a ser muy gráfico, se limpian de la base del pene hacia el glande. La uretra va por abajo, no va por arriba. Si lo hacen por arriba es otro asunto. Y entonces, si quieren, orinen, utilicen su músculo pubococcígeo, expulsen bien los últimos chorritos, sacúdanla, pero luego se limpian, ¿ok? O sea, el cuerpo humano es una maravilla fisiológica. La inteligencia del cuerpo humano es el resultado de 2.000 millones de años de evolución. Entonces, nuestro subconsciente es el que se encarga de manejar el 95% de todo lo que ocurre en el cuerpo. No le tenemos que ordenar que regule la temperatura, que regule la presión, que lata el corazón, que respiremos, etc. Lo hace porque ya tiene las indicaciones. Ok. Cuando empieza a fallar eso, son señales. Es la manera de decir que el cuerpo habla, que el cuerpo avisa que algo está pasando. ¿Ok? Entonces, dentro de muchas maravillas, nuestro cuerpo produce una sustancia que nos protege de la basura de la orina dentro de nuestro cuerpo. Esa sustancia se llama urea. Si ustedes se hacen un examen de orina, o un examen de sangre, mejor dicho, una química sanguínea,
ahí se puede medir el nivel de urea. Si la urea está alta, quiere decir que hay mucha basura en la orina. Pero esa urea se fabrica para que nos proteja, que no nos autointoxiquemos más de lo que ya está. Pero en el momento en que sale la orina del cuerpo, entra en contacto con el aire y entonces esa sustancia se degrada, se fermenta y entonces se convierte en un caldo de cultivo que atrae a múltiples agentes patógenos, principalmente a los virus. Los virus más terribles que existen, patógenos, no todos los virus son patógenos, tienen que ver con las vías urinarias. El ébola, ahora el famoso COVID, el VPH, virus del papiloma humano, el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, tienen que ver con la orina. Entonces, límpiense, porque les va a cambiar la vida. Es una medida de higiene. Y esto es bíblico. ¿No está José Luis? No. Le va a encantar escuchar esta historia. La historia del pueblo de Israel está basada en esto. Cuentan que Abraham era un tipo X y eran idólatras, adoraban ídolos. Entonces a Abraham se le aparece Yahvé y le dice: a partir de ahora yo seré tu Dios, así que te voy a hacer un hombre muy poderoso, muy rico, yo te voy a proteger. Y sí, dicho y hecho, ¿no? Abraham se vuelve el rey Midas y todo lo que hacía se multiplicaba y entonces se volvió un hombre muy rico, muy poderoso, pero le faltaba algo: descendencia. Y entonces, como en ese tiempo le echaban la culpa de todas las mujeres, pues entonces la esposa Sara no quedaba embarazada. Entonces toma una esclava, Betsabé, y papas, le hace un chamaco. ¿Ya saben cómo se llama ese chamaco? Ismael. Y entonces, pues, feliz Abraham y todos menos Sara. Y además Sara pasa a ser la sirvienta de Betsabé. O sea, la degradaron, ¿no? Entonces, se le vuelve a aparecer Yahvé a Abraham. Se llama Adar. ¿Alá? Adar. ¿Quién es Adar? Betsabé era la esposa de Urías, del rey David. Es más adelante. No, es al revés. No. Yo estoy convencido de que es Betsabé la de Abraham y Agar la de David, pero lo checamos, ¿no? Bueno, entonces se le vuelve a aparecer Yahvé a Abraham y le dice: te voy a demostrar mi poder, vas a tener un hijo con tu esposa. Y Sara ya tenía 70 años. Ahora le diríamos una inseminación artificial, ¿no? Y entonces Sara escucha y se ríe, pero papas. Y entonces nace Isaac. La palabra Isaac significa el hijo de mi vejez. Si Sara ya tenía 70 años, Abraham ya tenía 90. Y entonces Sara recupera su posición. ¿Mande? Ahí es cuando se hace la pelea, ¿no? Porque quién recibió la bendición, ¿no? No, ese es antes. No, eso es después, perdón. Con Esaú. Sí. Pero eso es más adelante. Es cuando se forman las 12 tribus de Israel. No, esto es el principio. Es la precuela, para que me entiendan. Entonces, Sara recupera su posición de esposa y corre a Betsabé, aunque me corrijan que es Agar. Suena gelatina, ¿no? Pero bueno. Agar. ¿Sí es Agar? ¿Qué libro es? El Mormón. ¿Es el Mormón? ¿Es la Biblia? Bueno, entonces acepto la fe de ratas, fe de ratas,
o la corrección. Agar es la que le da el primer hijo a Abraham. ¿Ismael es correcto? Bueno, entonces Sara recupera su posición de esposa y corre a Agar con todo y chamaco al desierto a que se mueran, porque no quieren competencia, porque luego la herencia. Pero Yahvé rescata a Agar y a Ismael y los lleva a un sitio seguro, y de ahí es de donde nace el pueblo árabe. Por eso los judíos y los árabes no se quieren, porque son hermanos, medios hermanos. Bueno, entonces ya está feliz otra vez todos, Abraham, Sara e Isaac. Y se vuelve a aparecer Yahvé y le dice: ahora quiero una prueba de tu lealtad. Me vas a sacrificar a tu hijo Isaac. Opas. Y entonces, con todo el dolor de su corazón y apechugando, Abraham está dispuesto a cumplir. Así que cuando se lo indica Yahvé, agarra al niño, se lo lleva a un lugar, prepara un altar, pone al niño, y cuando está a punto de soltar el golpe para matarlo, se le vuelve a aparecer Yahvé y le dice: espérate, estamos chupando tranquilos, ¿no? Era nomás para probarte. Y has pasado la prueba, así que a partir de ahora haré de tu descendencia mi pueblo elegido. Pondré en el cielo mi arco en señal de nuestra alianza. Y a todos los varones de tu descendencia le harás la circuncisión. Y entonces la pregunta es: ¿por qué Yahvé querría hacer eso? Porque es una medida de higiene que va a mejorar el ADN. El puro hecho de limpiar y no dejar restos de orina en la uretra hace que por dentro la calidad del ADN mejore, porque Yahvé sabía que miles de años después de esa descendencia iba a nacer un personaje que iba a necesitar un cuerpo especial. ¿Ya saben qué personaje? Jesús de Nazaret. Y la descendencia proviene por el lado de María, no de José. Bueno, de hecho José nunca fue el padre biológico, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, dense cuenta que todos ya somos del pueblo elegido. Esa fue la misión del Cristo. El Cristo viene y entonces, cuando termina su misión, el día de Pentecostés, cuando asciende con todo y sandalias y todo, a partir de ese momento ya no hay pueblo elegido. Ya todos, todas, todes, todos, todo, etcétera, somos hijos de Dios. Pero también pues hay que comportarnos igual, ¿no? Así que límpiense al orinar, varones. A las mujeres no hay que decírselas, se las enseñan desde... Pero nosotros no nos han enseñado. Tenemos que reeducarnos. Y es por nuestra propia salud, para evitar ese caldo de cultivo que atrae a esos virus tan terribles. Los virus, si no tienen un campo donde desarrollarse, no pueden hacer nada. ¿Ok? Ahora con la pandemia, ¿quiénes fueron los más afectados? 3 grupos. 3 grupos vulnerables. Y no fue la tercera edad. Fueron los hipertensos, los diabéticos y los de obesidad mórbida. Porque en los 3 casos ya hay una afectación en vías urinarias desde antes. Y entonces el virus llegó y aquí está el eslabón más débil, aquí se rompe. A los que no hemos tenido problemas de vías urinarias nos hizo los mandados el virus ese, que no es un virus nuevo, fue solo una cepa nueva. Y esa cepa incluso ya mutó, ya le bajó 3 rayitas, ya no es tan virulenta,
sigue presente, sigue causando trastornos donde hay un campo propicio, pero todo tiene que ver con las vías urinarias. El asunto con el sector oficial médico es que solo atienden de manera directa. Entonces, como el síntoma más grave que se presentó fue neumonía, o sea, agua en los pulmones, entonces atendieron los pulmones, pero no... ¡Ay! Se quieren salir los dulces. Ya les dije, ¿no? No atendían vías urinarias. Y la verdadera solución es desimpactar al virus desde las vías urinarias. Cuando se tiene síntomas en las vías respiratorias, es un síntoma de que ya avanzó el virus. Pero el origen está acá. Así que límpiense. ¿Ok? Bueno, eso fue un... No estaba planeado, pero salió. Ok, de hecho yo tengo una campaña permanente sobre esto. Cuando tengo tiempo, ando buscando un reloj que marque 13 horas en lugar de 12, a ver si me alcanzan 26 horas al día en lugar de 24. Pero cuando tengo tiempo visito restaurantes, cines, teatros, lugares públicos y les propongo que pongan un letrero en los mijitorios a los varones para que se limpien al orinar. Hay letreros que dicen lávese las manos antes y después de orinar, pero ninguno dice límpiese al terminar de orinar. Y les juro que 2 cuadritos de papel se limpian y van a ver cuánta orina se queda en el papel. Y van a empezar a notar la diferencia en 3 semanas. ¿Ya lo checaste? ¿Ya lo estás haciendo? Muy bien. Desde antes. Ok. Yo tenía un amigo que decía que la orina, bueno, los que según hacía dentro las cosas, se las tomaban la orina ya. Bueno, es una práctica que, pues la verdad, se conoce como orinoterapia. Espérame, hay diversas técnicas, pero la verdad es que, guácala, ¿no? Yo lo hice, se los confieso, yo lo hice, lo practiqué, yo aprendí. De todo lo que yo recomiendo, yo he hecho todo, menos lavados vaginales. No se puede. Pero todo lo demás yo lo he hecho. Entonces yo probé eso y no, me fue como en feria. Hay gente que toma solo una gotita, como mencionó Fernando. Pero hay otras técnicas. Por ejemplo, la vacuna Nosode, que es homeopatizar la orina. Y entonces se puede tomar sin color, sin sabor y sin olor. Y es más, digo, aquí no se recomienda, pero como se requiere un conservador, tiene que ser alcohol. La segunda opción es ponerle vinagre, que bueno. Y la tercera es ponerle miel, pero tiene que ser una miel de verdad, ¿no? No azúcar líquida, ¿no? Entonces la homeopatía ha sido la solución. Y además, no solo con la orina, sino también con la sangre, con la saliva o con cualquier líquido, cualquier fluido corporal, sudor, líquidos vaginales, etc. La pus más terrible, se toma una muestra, o sea, se requieren mínimo 3 mililitros para hacer una vacuna de un líquido. Entonces, si se combina, podría ser 1 mililitro de pus, la pus más terrible que puedan imaginarse, un mililitro de sangre y 1 mililitro de orina, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que casi cura todo. La mamitis no, pero otras cosas sí. Entonces, son estrategias. Yo soy partidario de que uno haga lo que cada quien necesita. ¿Ok? Hay personas que sí la necesitan, otras no. Y hay otras personas que, aunque no la necesiten, si la toman, le beneficia.
Y luego hay otro grupo de personas que ni la necesitan, ni les beneficia, ni les perjudica. O sea, es X, ¿no? Y entonces yo creo que es una pérdida de tiempo eso. Pero hay un grupo muy reducido de personas que no solo no la necesitan ni les beneficia, sino que incluso les perjudica. Así que mi sugerencia es, pues no lo hagas, ¿no? Así de sencillo. Pero bueno, entonces puse esa imagen que fue el inicio del signo de los gemelos, que fue el pasado día 20 de mayo, en punto de las 12 del día con 42 minutos, horario de la Ciudad de México. Y esa pintura me gusta mucho porque es una obra de arte de Salvador Dalí. Pinta el signo de los gemelos con un solo cuerpo, pero dos cabezas, una blanca y una negra. Ay, no se ve bien, pero esa me encanta porque en realidad esa es la mejor explicación de lo que es el signo de los gemelos. Es un signo dual. Y entonces básicamente lo que menciona es que la cara blanca es lo que vemos, pero la cara negra, la cabeza negra, es lo que Carl Gustav Jung llamaba la sombra. Es decir, nuestro subconsciente. Y bueno, aquí hay una luz. Si yo me paro frente a la luz, me deslumbra, pero acá atrás hay una sombra. Y esa sombra también soy yo. Entonces basta con que yo gire para ver mi sombra. Y entonces las propuestas de Carl Gustav Jung es: conoce tu sombra, porque es parte de ti. No crean que nacieron con puras virtudes, ¿eh? No, todos tenemos defectos, claro. Y el problema del enamoramiento es precisamente eso. El enamoramiento es esto. Se deslumbra uno. Entonces uno pierde la capacidad de ver la neta. Por eso el enamoramiento es un estado alterado de la conciencia. Y por eso se le dice novio. Novio. ¿Ah? Novio. Entonces, pero ese estado alterado de la conciencia es maravillosamente hermoso. Porque en realidad estamos deslumbrados porque estamos viendo nuestras virtudes en el otro. Así que todo aquel que ha pasado por una etapa de enamoramiento, felicidades, ya se vieron en la mejor versión de ustedes. Pero el asunto es que es una etapa pasajera. Dime. ¿Cómo dijo que es el enamoramiento? Es un estado alterado de la conciencia. Alterado de la conciencia. Porque estamos deslumbrados de ver tanta belleza, pero es porque nos estamos viendo a nosotros. ¿Ande? Puede durar 3 días, puede durar 3 meses, puede durar 15 años, no sabemos. El tiempo que andes derramando baba por ti, ese es el tiempo que dura. Cada quien. Pero, escuchen esto, es importante que termine. Porque solo hasta que termina y ya dejamos de deslumbrarnos y volteamos y vemos que hay sombra, que hay defectos. Porque resulta que esa persona también es un ser humano, como nosotros. Tiene virtudes, claro, pero también tiene defectos. Y entonces, solo en ese momento es cuando surge la posibilidad del amor de verdad. Porque el amor de verdad es aceptación con todo lo que se trae, los defectos y las virtudes. Porque si así nos aceptan a nosotros, también es extraordinario. Lao Tse escribió que cuando Dios, no dijo Dios porque era chino, debe haber dicho otra palabra, pero yo lo traduzco. Cuando Dios quiere salvar a alguien, le envía amor. Aquí hacemos una pausa.